estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 20 del libro de Números. Acompáñenme por favor ahí con sus Biblias. Números capítulo 20. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Números capítulo 20, del verso 22 en adelante. Yo lo leo, sígalo con su vista. Estamos en Números capítulo 20, versos del 22 al 29. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice: Y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación. Vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Oremos, hermanos. Dios, Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Padre, agradecidos porque nos permite, Señor, acercarnos a ti. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, Padre, se rindan delante de tu presencia. Pero ahora, Señor, nos permites escucharte. Qué mayor bendición, Señor, que el que tú permitas, Señor, que nuestras vidas, Padre, se rindan delante de ti y podamos escucharte en esta hora. Así que, Señor, pedimos, obviamente, Padre, entendimiento. Eres tú el único que puede darnos. Y es a través de la obra de tu Espíritu Santo, el cual habla a nuestras vidas, el cual está, Señor, enseñando y redarguyendo nuestros corazones, para que, Señor, podamos comprender tu palabra. Así que, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra, a través, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Llegamos al punto medio del libro de Números. No por capítulos, sino en realidad porque esta es la división natural del libro de Números. Aquí, hermanos, ocurren en el capítulo 20 varias cosas que tenemos que poner importancia. Una ya la leímos, que es la muerte de Aarón. Y si nosotros vamos al verso 1 del capítulo 20, dice el verso 1: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces nos encontramos en el libro de Números con una división natural. En el libro de Números, hermanos, nos presenta dos generaciones. La primera generación que sale de Egipto, con todas sus características que ésta tenía, y nos presenta la segunda generación después de los que salieron de Egipto, la segunda generación.
Y hoy exactamente vamos a dar ese énfasis a esto que vamos a ver el día de hoy. Aquí en el capítulo 20, vuelvo a decirlo, ocurren varias cosas importantes. Una de ellas es que muere Aarón y muere María. ¿Quién era Aarón y María? Son personas representativas del pueblo, eran líderes del pueblo. Pero también en este capítulo se le dice a Moisés que también él no va a entrar a la tierra. Si nosotros leemos el verso 2, ya que nos mencionó dónde estaban, que estaban en Cades, en el verso 2 nos menciona: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. ¿Y contra quién? Contra Aarón. Una vez más, ¿qué vemos? Algo que se repite constantemente. Aquí no terminan las quejas. De hecho, vamos a seguir meditando el libro de Números y vamos a ver que esa siguiente generación también se empezó a quejar, ¿sí? Pero aquí estamos en el desierto, en Cades, en el desierto de Zin, y ya aquí entonces también, como dijimos, muere María, muere Aarón, pero el pueblo se queja porque no hay agua. Verso 3: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña en su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó ¿qué? En ellos. Entonces vemos una historia importante. Aquí nos menciona en primer lugar que muere María. Ya estamos nosotros ubicados, ya casi cumplidos los 40 años. Ya casi cumplidos los 40 años de que ellos habían salido de Egipto, y por los que Dios los había hecho vagar por el desierto, por la desobediencia que ellos habían hecho por parte, que ellos habían hecho en el capítulo 13 y 14. Ya aquí en el capítulo 20 ya hemos avanzado bastante en el tiempo. Ya muere María, y por esta situación de desobediencia de parte de Moisés y Aarón, ni Moisés ni Aarón entran a la tierra. Aquí en el capítulo 14 vemos otra historia, y dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto,
y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ella, dejadme solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Qué en común tienen todas estas historias que vemos en el capítulo 20? Ya han pasado casi los 40 años y entonces ya están en dirección para ir a la tierra de Canaán, obviamente en otro destino que Dios les había preparado para que ellos atravesaran. ¿Dónde es eso? Si vemos el capítulo 22, verso 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entonces mire, Cades Barnea estaba al sur de Canaán. Ahí en Cades ellos no quisieron conquistar, capítulo 13 y 14 de Números. Ahora en el capítulo 20 ya está la marcha, después de haber pasado ya casi, hermanos, 38 años, ahora ya empiezan la marcha para llegar a este punto, a las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Significa que ya la mayoría de esa generación que se negó a conquistar la tierra en el capítulo 13 y 14, ya había muerto en el desierto. Entonces, cumplido lo que Dios había dicho, eso lo dijo en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Vamos a Números 14. Números 14. Ahí en el verso 28 dice, Dios le dice: diles, y le dice a Moisés: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, ¿qué, hermano? Caerán en el desierto. Capítulo 20, ya pasó, ya pasaron casi 38 años de esta promesa. Entonces, ya ahora, hermanos, lo que Dios hizo fue hacerlos vagar por el desierto durante 38 años. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito?
¿Por qué vagaron durante 38 años a partir de este momento en el desierto? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esa generación muriera. Significa que en el capítulo 20, cuando Moisés envía a decirle al rey de Edom que los deje pasar para que lleguen a Moab, significa que ya han pasado 38 años, casi se cumplen ya los 40 años en el desierto y van rumbo a ese lugar que Dios les había dicho que es en el capítulo 22. ¿Dónde? En las llanuras o en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí se quedan y no se mueven, ya no se mueven. Si nosotros vamos a Números capítulo 36, capítulo 36, verso 13, dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces, a partir del capítulo 22, que llegan a ese lugar, ya no se mueven. Significa que cuando Moisés le dice al rey de Edom, déjame pasar, es porque ya era el momento en el que iban a llegar a ese lugar y ya habían pasado 38 años y casi se cumplían ya los 40 para que pudiera entrar el pueblo a conquistar Canaán. Significa que ya esa generación que no quiso conquistar en el capítulo 13 y 14 ya había muerto. Por lo tanto, la muerte de María y la muerte de Aarón, ¿qué simbolizan? Que esa primera generación no iba a heredar la tierra. Porque incluso hasta Moisés no iba a entrar a esa tierra. Hermanos, ¿qué características tenía esa generación? Si vemos en el capítulo 20, nos vuelve a mencionar que se encuentran en el desierto y no hay agua, ¿no? Verso 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Esto no es nuevo. Esto también ya había pasado antes. Y es que es muy interesante, porque aquí no hay agua y se juntan y reclaman a Aarón y a Moisés. Y dice el verso 3, dice: y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Volvieron a quejarse y volvieron a murmurar contra Jehová. Verso 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Si vamos al capítulo 17 de Éxodo, busque Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. En este capítulo 17 de Éxodo, ellos acaban de atravesar el Mar Rojo. Y, o sea, llevaban unos días de haber salido de Egipto. Y acaban de atravesar el Mar Rojo y lo atravesaron en lancha, ¿sí se acuerdan? Había un barco que los esperaba y los atravesó, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo atravesaron entonces?
Era algo impresionante, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cuando vemos aquí, ya hay otras dos historias después de que ellos pasan el Mar Rojo, donde empiezan a tener escasez de agua, porque era lógico, porque en el desierto es lógico que no hay, hermanos. Lo que no hay es agua. Por eso se llama desierto, ¿no? Ahora, en este capítulo 17, el pueblo es la primera vez que vemos que también reclama porque no hay agua, dice el verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿No fue lo mismo que dijeron en el capítulo 20 de Números? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en Números ya habían pasado casi 40 años. Y se estaban quejando de lo mismo. ¿Qué significa? Piense, quiero que usted piense, ¿qué significa que te quejes de las mismas cosas cuando sales de Egipto y 40 años después te quejes de lo mismo? ¿Qué significa? Ahora, este pueblo había experimentado que Dios le dio agua de la roca aquí. No solo eso, sino le dio maná. No solo eso, la nube que andaba con ellos. No solo eso, la columna de fuego. No solo eso, vieron a Dios hablándoles de manera literal en el monte Sinaí. Todas y cada una de las cosas que Dios hizo para que este pueblo creyera. Y 40 años después, ¿qué vemos? Un pueblo de la misma manera, incrédulo, sin conocimiento de Dios, con la característica, ahora sí que caracterizaba a este pueblo, un pueblo que se quejaba constantemente de lo que no tenía según ellos. Es un pueblo sin crecimiento, es un pueblo que murmura en contra de Dios, que se queja en contra de Dios, y no es porque se quejara porque no tuviera en sí, sino porque las cosas que tenía le eran insuficientes, el maná le era insuficiente, la tierra que Dios le había dado era insuficiente, no era como Dios se le había prometido, y esta primera generación terminó en el desierto. Escuche, terminó en el desierto. Dios la sacó de Egipto, pero terminó en el desierto. Esto es muy importante para que usted lo sepa y lo conozca. Vemos aquí la misma situación y la Biblia se encarga, hermanos, de mostrarnos un paréntesis grande en la historia del pueblo de Israel. Desde el capítulo 17 hasta el capítulo 20 de Números, ¿cuántas cosas no presenciaron de parte de Dios? ¿Cuántas cosas no vieron de parte de Dios? ¿Cuántas cosas no experimentaron de parte de Dios? Y a pesar de 40 años experimentando esa gloria de Dios, este pueblo no creyó. Entonces, se cumple lo que Dios dijo. Este pueblo terminó en el desierto. ¿Qué significa en términos de salvación? ¿Qué significa en los términos de ellos en ese momento? Hermanos,
el destino final no era el desierto. ¿O sí? ¿Cuál era el destino final de este pueblo? ¿Hacia dónde iba? Hacia Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los padres de este pueblo. Entonces quiero que piense, ¿qué significa que quedaron postrados en el desierto? ¿Qué significa? Significa que no llegaron a la tierra a la cual se dirigían. Se quedaron en el desierto. Escúcheme, otra vez lo voy a decir. Este pueblo no llegó a donde tenía que haber llegado. Se negó a conquistar y no pudo entrar a la tierra. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Por qué? Porque se quejaba de todo, porque nada le era suficiente, porque todo estaba mal para ellos en el desierto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo podríamos equiparar esta generación con nosotros el día de hoy? Si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice el verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos, ¿qué? Entonces, ¿a qué evento se refiere o a qué personas se refiere Pablo en este capítulo 10? A los que estuvieron bajo la nube y a todos los que pasaron el mar. Entonces se refiere a la generación que quedó postrada en el desierto, ¿cierto? Entonces Pablo menciona y hace referencia a esta generación. Verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Podemos mencionar aquí el maná. Verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora ponga atención, dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Entonces estas personas experimentaron dos veces claramente cuando Dios les permite que de la roca salga ¿qué? Agua. Mucha gente piensa, ¿sí?, que estas personas en realidad eran salvas, hermanos. ¿Por qué? Porque experimentaron todo. ¿Qué experimentaron? La nube, el mar, y como dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, como un creyente, ¿se bautizan? Y sí, hay creyentes que se bautizan. Pero ¿sabe cuántas personas, cuántos creyentes que se bautizan en realidad permanecen? ¿Cuántas personas que se bautizan en realidad son personas que han entendido quién es Cristo y son personas de fe que viven para Cristo? A nosotros nos debe de asustar cuántas personas pueden bautizarse y terminar en el mundo.
Entonces dice aquí que toda esta generación se bautizó. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí volvemos a decirlo, todos comían el maná. Y todos, ¿qué? Bebían de la misma agua espiritual. ¿Y esa agua quién era? Cristo, la roca de Cristo. Entonces experimentaban esa obra del Espíritu Santo, de ese alimento espiritual, y experimentaban el agua de Cristo, la palabra de Dios. Verso 5. Leemos juntos, dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se pueden bautizar, pueden escuchar la palabra de Dios, pueden experimentar el mover del Espíritu Santo. La pregunta aquí es: ¿en realidad fueron salvos? Era una generación que se quejaba de todo, inconforme, que anhelaba y añoraba más el Egipto que lo que estaba experimentando en Dios. Una y otra vez decían: regresemos a Egipto, estábamos mejor en Egipto. Incluso cuando vimos lo de Coré, hermanos, los rubenitas que también se rebelaron junto con Coré, no dijeron: nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel para traernos a este lugar. Imagínense la perspectiva que tenían de Egipto. Era un pueblo que añoraba su esclavitud en la que había vivido durante 400 años. Pero Dios lo sacó de Egipto y se bautizó y escuchó la palabra, el alimento de Dios, y experimentaba y estaba Cristo alimentándolos y dándoles agua. Pero este pueblo no entró a la tierra. ¿Qué significa? Significa que nada quiere decir que hoy estemos aquí sentados y yo parado. Eso significa que no porque estemos aquí quiere decir que somos salvos o de Dios. No nos engañemos. No. Al igual que esa primera generación experimentó todas las cosas que podía experimentar de parte de Dios, pero al final quedó postrada en el desierto. Mire, nosotros, según la Escritura, hemos dejado atrás el viejo hombre. ¿O no es así? Miren, vamos al libro de Efesios. Busque el libro de Efesios, capítulo 4. Dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? Entonces está mencionando la palabra que nosotros, según aquí, el viejo hombre es nuestra pasada manera de vivir. Todos tenemos un antes. Si no tienes un antes, entonces no eres hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Si tu vida no ha sufrido una transformación, un cambio en relación a lo que tú vivías antes,
no eres salvo. De veras te lo digo, no porque sea un genio, no porque sea yo la persona más lista del mundo, sino que si no has experimentado un cambio radical y verdadero, no eres hijo de Dios. Si tu vida sigue siendo la misma que antes vivías, antes de llegar a la iglesia, antes de llegar a Cristo, entonces no eres salvo. Porque te puedes bautizar, porque puedes estar aquí escuchando la palabra y puedes decir amén y puedes decir que has creído en Cristo, pero si tu vida no hay un antes, si no hay un antes, no eres de Cristo. Debe de haber un antes, porque cuando llegamos a Cristo sí hay un cambio, una transformación. Es lo que menciona la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 36. Dios entonces trae a esa persona y ¿qué hace? La limpia, la lava, cambia su vida, cambia su corazón, cambia su espíritu y pone su Espíritu Santo en él para que esa persona viva ahora bajo los mandamientos de Dios. Hay un antes y un después. Por eso tenemos que ponernos a pensar. Nadie de nosotros puede saber si el que está a un lado es salvo o no, porque no somos Dios, no tenemos la capacidad de darnos cuenta, pero sí tenemos la capacidad de darnos cuenta quiénes somos nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese hombre está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Hermanos, el pueblo de Israel en el desierto, ¿qué no pudo despojarse? ¿De qué? ¿Qué decía constantemente, repetidamente? Volvamos, regresemos, allá estaríamos mejor. ¿O no es así? Nunca pudo en realidad despojarse de ese viejo hombre, porque no es una intención humana solamente, sino es Dios obrando en la vida de la persona. Si nosotros hemos creído en Cristo y si tú eres una persona salva, entonces dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestras intenciones cambian, nuestro pensamiento cambia y cambia radicalmente, porque antes lo que odiábamos ahora lo amamos, porque antes lo que aborrecíamos ahora lo añoramos. ¿No es un cambio radical? Sí, eso es lo que debemos de entender. Nuestra mentalidad cambia. Y es una mentalidad que busca a Dios ahora, que busca agradar a Dios. Si todavía no entiendes que cualquier persona se puede sentar en la silla donde estás, cualquier persona nos salva. Porque al Dios al quien toma ahora y pone su espíritu en él, esa persona cambia radicalmente. ¿Por qué? Verso 24. ¿Y qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Es una nueva creación, es un nuevo hombre creado según Dios. Ahora, ¿qué característica tiene este nuevo hombre creado según Dios? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tiene que vivir este nuevo hombre? ¿Cómo tendríamos que vivir nosotros? En justicia y santidad de la verdad. Es un nuevo hombre creado según Dios. Dice el verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces hay un cambio, una transformación.
Vamos al libro de Colosenses, acompáñame. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, verso 5, mire lo que dice aquí, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste. ¿Cuándo, hermano? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Significa ya no vives así, significa ya no tienes que vivir de la misma manera. Hay un antes y un después. Esa primera generación que era nuestra carne ya no vive ahora en nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera vivimos? Hermanos, ¿por qué es de gran importancia esto? Porque lo que está diciendo la Biblia es que hay gente que se queda en el desierto, ¿o no? ¿Y cuál es el desierto? ¿Cómo ver el desierto en nuestras vidas? ¿De qué manera entenderlo? Miren, ellos salieron de Egipto, Dios los llevó por el desierto para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Romanos, acompáñeme, capítulo 8. El verso 16 dice, 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice, hermano? También herederos. ¿Y qué dice ahí? Herederos de Dios. ¿Y qué, hermanos? Y coherederos ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Según aquí. Miren lo que dice el verso 17. Y si hijos, también herederos. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Qué significa herederos de Dios? ¿Qué significa? Si tú eres de lo que piensan que al momento de morir vamos a llegar al cielo con el Señor y el Señor nos va a tener unos departamentos impresionantes donde no vamos a tener que trabajar, sino que va a haber servidumbre a la mesa y van a haber personas que nos van a servir y que vamos a estar tan atendidos que pues obviamente nuestras vidas van a ser dichosas y felices en ese lugar, porque Dios nos tiene un hogar preparado para que estemos ahí, donde va a haber un lago donde vamos a estar y vamos a poder ir a pescar y todo va a ser bonanza y felicidad. Si tú estás pensando que ese es la herencia, te equivocas, porque nos menciona aquí en el verso 17 que somos coherederos con Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué significa un coheredero? Es la misma herencia. Ahora, quiero que entienda usted, ¿a qué se refiere la Biblia con coherederos con Cristo? Si vamos a recibir la misma herencia que Cristo recibió, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Dice aquí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Dónde está Cristo en este momento? Según lo que dice la Biblia es que está sentado a la diestra del Padre, ¿o no es así?
Dice que Él recibió todo el honor, toda la gloria, todo el reino, etcétera. Pero si en algún lugar está, si podemos llamarle lugar, es con el Padre, ¿cierto? Entonces, si tú piensas que existe una recompensa más allá de Dios, te estás equivocando. Porque nuestra recompensa es Dios mismo. Es estar en el lugar donde está Cristo ahora, en la presencia del Padre. Mire, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Verso 21. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál? ¿Dónde está el lago? ¿Dónde están las cabañas alrededor? ¿Dónde está que van a caer peces del cielo y elemento del cielo? ¿Dónde está? Nos equivocamos, nos estamos equivocando. No hay casas en el cielo de dos pisos donde vamos a tener una casa impresionante. ¿Sabe qué nos está prometiendo la Biblia? Estar en la presencia de Dios, hermanos. Hacia allá vamos. Esa es nuestra herencia. ¿Y sabe qué garantiza ahora que el creyente llegue a esa herencia? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la garantía de que el creyente llegue a esa iglesia a esa herencia y que no termine en el desierto, postrado, muerto? Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice, hermano? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, habiendo creído en Cristo, dice la Biblia que hemos recibido el Espíritu Santo, y es como un sello, como el sello del rey anteriormente, cuando ponía el sello sobre algo. ¿Qué significaba? Que era de su pertenencia y que se iba a cumplir a cabalidad lo que decía. Según lo que dice el verso 14, es que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? La garantía. ¿De qué? De que se va a cumplir. ¿Qué? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Significa, en palabras más coloquiales, que esa herencia de estar y ser coherederos juntamente con Cristo y estar en el lugar donde Él está, a la diestra del Padre, disfrutando de la presencia del Padre de una manera plena y completa, eso se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Significa entonces que aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, su vida ha cambiado. Es otra persona.
¿Nos tenemos que bautizar? Sí. ¿Tenemos que venir a la iglesia? Sí. ¿Tenemos que participar de las cosas de la iglesia? Sí. Pero eso no es garantía de absolutamente nada, hermanos. Porque cualquiera se puede bautizar. Cualquiera. Cualquiera puede venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cualquiera puede ministrar, inclusive involucrarse en las cosas de la iglesia. Pero ser salvo, solamente aquellos que han creído en Cristo verdaderamente. Y solamente aquellos que han recibido el Espíritu Santo y que sus vidas están siendo transformadas y cambiadas. ¿Para qué? Para que esas personas lleguen a la herencia y no terminen postradas en el desierto. ¿Qué es el desierto entonces? Postrado en el desierto. ¿Qué significa eso? Es no heredar o ser personas que en este mundo desisten. Vuelven al mundo. Están añorando el mundo. Viven entre dos lugares que no se pueden vivir. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en Cristo y un pie en el mundo. Eso significa ser muerto en el desierto. No llegar verdaderamente a esa herencia. Morir, no significa morir en este mundo, no. Significa no ser cristiano, no ser creyente, no tener el Espíritu Santo de Dios, no ser y no pertenecer a Dios. Hermanos, estamos hablando de salvación. La primera generación que salió de Egipto refleja la carne. Refleja la carne. Y la carne, fíjense lo que menciona aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan que, hermano, en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué, hermano? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué, hermano? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué característica tenía el pueblo de Israel en el desierto? No se podía someter a la voluntad de Dios, hermano, en ningún momento. ¿No era desobediencia tras desobediencia, hermano? Queja tras queja, murmuración tras murmuración. Si no era por una cosa, era por otra. Si no esto, aquello. Todos desde el pueblo, los principales, los sacerdotes, los levitas, todos se quejaban, todos estaban inconformes y todos ellos quedaron postrados en el desierto. Los designios, la carne no se puede someter a la ley de Dios. Dice el verso 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, leemos juntos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No? Esa primera generación que salió de Egipto simboliza la carne, nuestro viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, que siempre está añorando las cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo, añorando y pensando y buscando las cosas del mundo, que siempre está entre un pie en el mundo y viene a la iglesia. Puede estar aquí, puede estar levantando sus manos, pero todo eso es mentira, todo eso. Porque puede bautizarse, porque puede hacer una declaración de fe y decir, ¿has creído en Cristo? Sí. Pero ser personas que nunca han dejado el mundo en sus corazones. No nos engañemos. Lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros, porque a nadie engañamos, a Dios no. Lo interesante es que si Dios nos está permitiendo ver esta escena, ¿para qué cree que es? Entonces termino con 1 Corintios capítulo 10. Dijimos que del verso 1 al 5 está hablando de esa primera generación que salió de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Y cómo termina en el verso 5 diciendo? Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Ahora, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y leemos el verso 11 juntos, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué Dios nos permite ver todas esas cosas? Es como ejemplo de qué. ¿De qué, hermano? Tenemos que pensar, ¿somos salvos? Y digo somos en el sentido de que pensemos en todos, pero en cada uno. ¿Tú eres salvo, hermano? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Y si hijo, heredero y coheredero con Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te hace serlo? Es que vengo a la iglesia, pastor. Eso nada tiene que decir. Es que escucho predicaciones y siempre estoy escuchando predicaciones. ¿Y eso qué? Y es que ya me bauticé. No me alcanzarían de verdad los dedos de las manos para decirles personas que se han bautizado y se han ido al mundo. No, pero increíble. Y que cuando se bautizaron, gritaron. Y gritaron, gloria a Dios, Señor, te amo. Cuando salieron del agua. No. Y ahorita están en el mundo, entregados en sus pasiones. ¿Para qué tenemos que ver esas cosas? Nos sirve de ejemplo para que veamos quiénes somos, quién eres. Y entonces termina el verso 12 diciendo de esta manera. Leemos juntos, dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. A mí no me puede pasar esto. No, yo no soy esta persona. Pues entonces, pon atención.
Debe de haber en tu vida un antes y un después. ¿La hay? ¿El Espíritu Santo está en tu vida transformando, cambiando? Ahora, claro, no quiere decir que no batallemos, eso es otra cosa, pero sí debe de haber un antes y un después. Debe ser claro en tu vida y sobre todo la tienes que ver tú. Todo esto nos lo permite ver Dios como ejemplo para amonestarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos, Señor.